vale mucho porque he sufrido todo. O sea, yo empecé de cero, realmente llevamos desde 2013 haciéndose la endoscopia. Yo empecé en este hospital que veis aquí, que era un hospital muy, muy pequeñito, un hospital comarcal, y nos convertimos en un hospital de 100 y pico camas en un centro que nos llegaban pacientes de todo el país. Por lo tanto, hemos sufrido todo porque empezamos sin ninguna ayuda. Posteriormente, siempre he trabajado en un centro privado, que es el que veis aquí abajo a la derecha, y cuando yo empiezo a trabajar hace como 7 años en el Hospital Universitario de Donostia y me uno a Carlos Chiesa, que no sé si sabéis, pero su agenda tiene 37 horas, no 24 como la de los demás, pues ha supuesto realmente un avance muy, muy importante. Este es nuestro primer caso que hicimos con el material que nos dejó Storz, lo hicimos en la consulta, y a una paciente que había intentado varias veces quitar una litiasis, no lo pude hacer directamente con anestesia local en la consulta. Ese fue mi primer caso y eso supuso un empuje para lanzarme a la técnica y luego mucho sufrimiento de estar solo. Tengo una base de datos enorme, me vais a perdonar que no tenga recogidos, pero muy próximamente vamos a hacer una publicación con estadísticas y complicaciones, sobre todo para que la podáis ver. Tenemos 387 pacientes en este momento, más o menos estaremos como cerca de los 500 procedimientos. Las cosas que han cambiado sobre todo ha sido el tiempo de intervención. Hemos reducido muchísimo. Al principio nos costaba mucho tiempo hacer la técnica y hoy en día nos cuesta menos. Al principio había pacientes que dormíamos, anestesiábamos y los despertábamos sin haber hecho absolutamente nada. El paciente lo sabía, le habíamos avisado que era una posibilidad, que no le íbamos a hacer daño, pero podía ocurrir que no le hiciéramos nada, pero que la alternativa era la resección glandular, y muchos pacientes aceptaron al principio y muchos de aquellos se han vuelto a operar y lo hemos resuelto. Tuvimos al principio muchos fracasos de acceso solamente porque no encontrábamos el osteo. En general, los pacientes están muy contentos. Ha cambiado radicalmente el uso del láser. Al principio nos daba miedo hacer abordajes combinados como los que os ha enseñado Carlos, y usábamos mucho láser y nos hemos dado cuenta de que el láser implica mucho tiempo y ahora cada vez que, bueno, ocasionalmente lo usamos, pero se está convirtiendo en algo residual, que es algo que yo veía en la gente que tiene casuísticas de miles de casos. Hemos tenido complicaciones, fijaros, una inflamación de suelo de la boca y de la lengua, y lo que ocurre 3 horas después, lo ha comentado Luis, es agua, no es inflamación. Una vez de que pasa el proceso, esto se produce por una falsa vía, si sigues inyectando pasa esto, pero es agua, tarda muy poco tiempo en desaparecer. Por la tarde el paciente lo desintubamos. El susto que me llevé, os podéis imaginar que fue terrible porque era de los primeros casos y le había dicho que en principio daño no le iba a hacer, pero bueno, realmente la tasa de complicaciones es baja, muy baja, y es excepcional tener problemas grandes, por eso hay que animarse a hacer. Y si no tenemos una óptica, empezad por hacer abordajes combinados transorales en la glándula submaxilar. Las piedras que se tocan por palpación bimanual en el hilo de la glándula hay que quitarlas por esa vía, aunque no tengamos óptica. Revisar la casuística. Hay artículos publicados en 1953 en los que ya se decía que el abordaje transoral era un abordaje con buenos resultados. Por lo tanto, tenemos que revisar lo que han hecho los que nos preceden porque es una opción perfectamente útil. Si tenemos óptica, nos va a pasar esto, que se van a romper. Las ópticas son muy frágiles, las ópticas no se arreglan. Una vez que se rompen, se tiran, no hay posibilidad de reparación, hay que comprar una nueva. En estos periodos, de 2013 a 2017, rompimos 7 ópticas en 3 hospitales diferentes, porque trabajábamos en los 3 hospitales a la vez. En 2018-2021 ya solamente trabajamos en 2 hospitales. En la clínica, Carlos y yo trabajamos juntos por la mañana y por la tarde, nos vemos mucho. Y en los 2 hospitales, al final, en este periodo 18-21, se han roto 2 ópticas. ¿Qué ha cambiado? Que hemos informado mucho de cómo hay que manejar el material, que muchas veces el material lo limpiamos nosotros en quirófano, lo metemos en la caja y va a esterilización y nadie más lo toca, pero es muy importante saber que son ópticas muy frágiles, que se rompen en el cable de luz, no se rompe, es poco probable que se rompa la propia óptica, sino que el transmisor de la luz no que se rompe, y cuando llega un cable gris a una sala de limpieza y de esterilización, la gente que trabaja allí no sabe si el cable es frágil o no, por lo tanto es muy importante que les instruyamos. 7 y 2 son 9 ópticas. Fijaros que 9 ópticas multiplicado por 5.000 y pico euros que cuesta una óptica es un dineral. Bien, sigue siendo muy barato. Que los pacientes vengan a un hospital y se vayan el mismo día a casa solamente en dinero de ingreso supone un ahorro, y cuando hagamos este próximo artículo lo expondremos, supone un ahorro tremendo a un sistema sanitario. Por lo tanto, no tengáis miedo a enfrentaros a la dirección diciéndoles que hay que comprar este tipo de material, porque
dejando aparte el enorme beneficio que supone para el paciente desde el punto de vista económico, es clarísimamente coste eficaz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que lo tengáis en cuenta. Bueno, solamente daros las gracias por contar con nosotros. Volvemos a hacer publicidad del curso. Mira, nos hemos empeñado, Carlos y yo, en que todo el mundo haga endoscopia, que todo el mundo haga abordajes transorales, porque el beneficio es enorme para los pacientes. Por lo tanto, os animamos a que deis el paso y que contéis con nosotros, tanto con Carlos como conmigo, para cualquier cosa que necesitéis. Hemos sufrido nosotros solos, pero no queremos dejar a los que estéis arrancando y queremos hacer fácil el camino a los demás. Muchísimas gracias.